Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Washington, donde él vive hace muchos años, un periodista de gran éxito, ¿no? Ha sido reportero de Univisión y Telemundo, ha sido corresponsal de guerra. Ese periodista hispano que ha ido a más guerras. Ha estado en Irak, ha estado en Kuwait, ha estado en la antigua Yugoslavia. O sea, es un gran periodista. Que además ha escrito, esta es su tercera novela, una fantástica novela policial de terroristas y espías titulada Shinkiru, que tengo aquí conmigo y que he leído con gran fruición. Es Pablo Gatto. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por regalarme la novela Shinkiru, por venir desde Washington. Es un honor recibirte. Además, siempre he visto con gran respeto tu trabajo profesional, Pablo. ¿Estás trabajando ahora en alguna de estas cadenas grandotas? Sí, en Univisión. Ah, ¿estás en Univisión? Ok. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? Yo pensé que eras español, pero naciste en San Pablo, Brasil. Sí, toda mi familia es gallega, de Galicia específicamente, porque muchas veces se llaman a los españoles gallegos, pero no son gallegos de Galicia. Sí. Y emigraron, entonces estaban trabajando en Brasil, yo nací allá, luego viví en España y hace ya bastante tiempo que vivo aquí en Estados Unidos. O sea, eres brasileño, español, estadounidense. Tengo 3 pasaportes, de hecho. Fantástico. Es el mundo de ahora, La ¿no? globalización. ¿Tienes hijos? ¿Eres papá? No, divorciado, sin hijos. Bueno, vamos a ver, quisiera comenzar, vamos a hablar del libro, por supuesto, también, pero quisiera comenzar con el tema obvio, inescapable, que es el tema de Venezuela, ¿no? Porque tú has estado en todo el mundo y has cubierto muchas guerras, ¿no? ¿La catástrofe humanitaria que vive Venezuela te recuerda a algún conflicto que tú has cubierto como periodista? En algunas cosas puede ir en dirección hacia grandes catástrofes humanitarias como por ejemplo Sarajevo, aunque obviamente hay una gran diferencia afortunadamente, ¿no? Sí. Pero una vez que se empieza en ese camino nunca sabes a dónde vas a acabar, Sí. digamos, ¿no? Y en esa guerra, en la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿qué es lo que viste tú? Digamos, ¿qué lecciones podríamos aprender de ella, no? Hasta donde yo recuerdo, los Clinton no querían usar la fuerza para detener a la dictadura serbia, Milosevic. Pero al final se vieron resignados a usar por lo menos la aviación militar. Sí, si no hubieran intervenido, quién sabe cuánto tiempo más hubiera durado la guerra, ¿no? Yo creo que como también soy español, para mí el mensaje es que es una vergüenza que eso volviera a ocurrir, ¿no? Después del nunca jamás, Sí. fue el siempre otra vez, Sí. ¿no? Apenas 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo, fui varias veces a Sarajevo. La primera fue un viaje desde el aeropuerto hasta la ciudad, donde veías aquello y no podías creerlo. Estabas a 40 minutos de Roma en un vuelo y era como los documentales de la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro. Todo en ruinas. Absolutamente destrozado. En el corazón de Europa. En el corazón Claro. de Europa, apenas 50 años después, Claro. estaba ocurriendo de nuevo y la gente no hacía, o los gobiernos no hacían lo suficiente para pararlo. Bueno, Europa no demostró gran prisa por usar la fuerza para parar ese genocidio, ¿verdad? Claro, porque no es fácil, obviamente, no es fácil meterse en una guerra como esta, Sí. pero la alternativa puede ser peor. O sea, no puedes permitir que 50 años después de la Segunda Guerra Mundial Exactamente. eso vuelva a ocurrir, ¿no? Ahora, ¿tú dirías que ese genocidio se interrumpió principalmente porque Estados Unidos entró? Y con Estados Unidos la Alianza Atlántica. Quiero decir, si no hubiera entrado Estados Unidos, ¿esa guerra se habría prolongado? Yo creo que sí, sin duda. Con O sea, muchos muertos más. Claro, cualquier persona entiende que una guerra es lo peor que puede existir y las personas que las hemos visto de cerca lo entendemos perfectamente, pero hay ocasiones donde realmente no tienes muchas alternativas. Sí. Y si quieres parar un daño mucho mayor, tienes que tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que había que hacerlo. ¿De qué manera, recuérdanos, por favor, porque yo creo que has citado el ejemplo más pertinente, que es el ejemplo de la antigua Yugoslavia? Estamos hablando de hace 20 o 25 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo comenzó esto? ¿El 93, más o menos? Sí, 90 hasta el 95 aproximadamente. Por eso, ¿no? Estamos hablando de poco más de 20 años, 25 años, vamos a decir. Cuando Clinton dice, bueno, muy bien, tenemos que usar la fuerza militar, ¿de qué manera se usó? Básicamente con aviación. Había una fuerza internacional desplegada, Sí. pero básicamente con aviación. Y en ese momento era muy reciente la caída de la Unión Soviética
Los serbios son muy aliados de los rusos, sí, pero los rusos no los pudieron asistir en ese. Si hubiera sido ahora, el resultado hubiera sido completamente distinto porque Rusia no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido. Nunca, jamás en la vida, ¿no? Claro. Pero en aquel momento era débil, claro, lo permitió y entonces hubo bombardeos y los serbios rápidamente se tuvieron que rendir. Pero los bombardeos fueron no centenares, sino probablemente miles, ¿no? Bueno, fueron muchos bombardeos, pero muy focalizados hacia centros de inteligencia, bases militares, etcétera, etcétera. Recordémonos también que hubo masacres como la de Srebrenica, donde murieron más de 7.000 personas desaparecidas. En fin, la situación era caótica y realmente es difícil de explicarlo, este tipo de cosas, a menos que haya sido. Sí. Pero Sarajevo era una ciudad, o es una ciudad, como de 200, 300.000 habitantes, donde en ningún lugar estabas a salvo. O sea, te podían matar en cualquier momento. Sí. Todas las ventanas estaban rotas de los edificios, todos los edificios estaban agujereados y en cualquier momento ibas a la calle, te subías a un auto, te podían matar en cualquier momento. Y esa presión psicológica y esa realidad era vergonzosa para Europa, sinceramente. Como europeo yo me sentí avergonzado de que Europa no hiciera más. No era para menos. Entonces, lo que me lleva a Venezuela, ¿no? Estados Unidos usó la fuerza militar para interrumpir un genocidio en el corazón de Europa, porque Europa misma, la Europa libre, tardaba demasiado. ¿Es oportuno? ¿Cabe la comparación entre esa guerra en los Balcanes y el genocidio en Venezuela o estoy siendo yo exagerado? Dime, por favor. No creo que se pueda comparar porque Sarajevo era una guerra total y realmente muy cruenta donde se estaba masacrando a la gente. Digamos, y era una guerra étnica. Era una guerra étnica, había intereses también geopolíticos, políticos, etc. Era complicado, pero el nivel de violencia era brutal, digamos, ¿no? Sí. Obviamente en Venezuela lo hay, ¿no? Yo lo que diría, y escuchando un poco tu reflexión de antes también, mi opinión es que es muy difícil cambiar las cosas en Venezuela. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Recordémonos cómo empezó la primavera árabe. Sí. ¿no? Con una chispa, un muerto. Un muerto, un vendedor de frutas o de verduras. En Túnez, si no me equivoco. Sí. Y entonces empezó, se propagó como la gasolina encendida y vimos lo que ocurrió, ¿no? Aunque luego se fue un poco para atrás. Así que nada es imposible, sinceramente, ¿no? Pero yo creo que la única forma de que haya un cambio, o al menos de presionar para que haya unas elecciones de verdad democráticas y libres para que la gente pueda elegir al presidente que quiere, es una revuelta masiva, gigantesca en la calle y sostenida en el tiempo, pero masiva. Masiva. Sí. ¿No? Cuando dices masiva dos veces, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando, por ejemplo, en Egipto? Sí. En una primavera árabe donde realmente la gente salga a la calle, haya muchísima gente y de una forma, no un día, sino sostenido. Es muy difícil esto. Pero hay que quedarse allí, dormir allí. Claro. O sea, para propiciar la caída de los Mubarak, el papá y los hijos, ¿cuántos egipcios salieron a la plaza central del Cairo? Pues yo estuve ahí y salió muchísima gente. Más de 1 millón. Y murió gente, obviamente. Y murió gente. Claro. Entonces, es fácil decirlo, otra cosa es estar allá cuando te están disparando. Pero tú tienes la credibilidad de haber estado ahí, o sea, tú también arriesgaste el pellejo, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser una revuelta muy masiva y sostenida en el tiempo. Sí, porque si no aplicas esa presión, realmente no lo vas a conseguir. Tienes o esa posibilidad, que no es fácil cuando te estás enfrentando a un régimen represivo que no duda en usar las armas. No lo es, para defenderse. No es nada fácil y luego, como hemos visto, si arrestan a personas de este nivel, pues que no le ocurrirá a otro tipo de personas. Exacto. ¿Es eso o una opción militar? Entonces, la opción militar es o estás de acuerdo o no estás de acuerdo y los vas a poder justificar las dos opciones, ¿no? Pero si no tomas una opción militar, realmente es muy difícil un cambio allá. Sí. Yo no te voy a preguntar si tú verías con simpatía o no una opción militar. Prefiero preguntarte esto otro porque tú eres corresponsal en Washington y conoces los entresijos del poder allí. Entonces, ¿tú crees que es razonablemente probable que Trump decida usar la fuerza militar él solo, sin el apoyo de Canadá, ni de México, ni de Colombia, ni de Brasil, para liberar a Venezuela, o eso en el plazo cercano no va a ocurrir? Yo creo que es improbable. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿no? Primero, porque una de sus promesas fue retirarse de las guerras en el mundo. Correcto. Entonces se está retirando de Siria, se quiere retirar de Afganistán, etc. Entonces empezar una nueva guerra no es lo que la gente que le votó tenía en mente, digamos, ¿no? Sí. Por supuesto, como dijo Colin Powell, el ex secretario de Estado también, cuando entras a un lugar y lo rompes, tú eres el dueño de ese lugar. Entonces, si haces una intervención militar, que obviamente sería liderada por Estados Unidos,
provocará daño, obviamente humano y material, y luego tú eres el responsable de eso. Te tienes que quedar un tiempo. Tienes que quedar un tiempo, tienes que organizar eso, y vimos lo mal que se hizo todo esto en Irak. Sí. Esto tiene un coste económico y humano importante, y luego hay, pues, obviamente, problemas a lo mejor de insurgencia, guerrilla, etcétera, porque recordemos que están los cubanos, recordemos que hay enemigos muy poderosos de Estados Unidos allá, Sí. y posiblemente no se quedaran de brazos cruzados. Dicho esto, se invadió Panamá, que aparte del canal tenía muchísimo menos interés estratégico Sí. que Venezuela. En Venezuela está la guerrilla colombiana, en Venezuela el narcotráfico, Sí. en Venezuela está Hezbollah, en Venezuela hay un régimen corrupto, es un país muy rico, hay una crisis humanitaria y un éxodo de personas que los países del área no lo pueden sostener. Así que yo diría que es improbable, pero no imposible, y también yo creo que hay que recordar que muchas veces los políticos deciden cosas no necesariamente por ese país, A eso sino iba. por otra cosa, ¿no? Por otra cosa, porque a menudo todos los políticos piensan, ¿y qué gano yo? ¿Cuál es mi ventaja? ¿No? En el cálculo mezquino, egoísta, de costo-beneficio. Bueno, yo intervengo en Venezuela, yo derribo a Maduro, capturo a todos esos criminales, los traigo aquí a la justicia, los encerramos en calabozos como a Noriega, pero ¿qué gano yo? Ahora, ¿qué ganaría Trump? Yo creo que ganaría muchos votos entre los hispanos. Creo que aseguraría la Florida el próximo año. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que una guerra 6 veces antes de unas elecciones ya garantiza la reelección. ¿Crees que tanto así? Puede ser una guerra en Venezuela, bueno, no le garantiza, quizás, pero que sin duda una nación en guerra tiende a Sí, agruparse alrededor de la claro. bandera, de su presidente, hay muertos americanos seguramente, entonces su nivel de popularidad se subiría. Sí. Sin duda en Florida, Sí. sin duda con la población venezolana, también con los Sin cubanos. duda. Pero Mejoraría las posibilidades de Sí. que se reelija. Sí. Como de hecho cuando Bush hijo interviene en Irak, el año 2003, pues al año siguiente se reeligió fácilmente, ¿no? Porque claro, cuando el país está en guerra, el primer instinto del ciudadano es adherir al líder que lo ha llevado a la guerra, ¿no? Totalmente. Ahora, tú dijiste Panamá, eso fue exactamente hace 30 años, diciembre del 89, ¿no? Yo veo una gran diferencia entre Bush papá y Trump. Es decir, Bush papá era un espía, había sido jefe de la CIA, y era un hombre de Estado. Trump es un empresario. Entonces, yo creo que es más difícil que Trump entienda las razones de Estado morales, derechos humanos, narcotráfico, que en su día Bush papá. ¿Cómo lo ves tú? No, es posible, pero él es una persona que reacciona mucho con instinto, ¿no? Sí. Ha estado en la punta de la lanza en la crítica contra Venezuela por muchísimos motivos Sí. distintos, y yo no descartaría que lo hiciera. Yo creo Yo que es tampoco. improbable, pero no lo descarto tampoco. Ahora, en este caso sí te voy a hacer la pregunta impertinente. Yo no lo descartaría que lo hiciera, y de hecho yo desearía que lo hiciera. Cuanto antes. Esta es mi opinión, que no compromete la tuya. ¿Tú desearías que eso ocurriera este año? Mira, yo te pediría un poco de comprensión porque soy periodista todavía en activo, y entonces Comprendo. hay ciertas cosas que no tengo mi opinión, obviamente, como todo el Comprendo mundo, perfectamente. pero no puedo ser tan Pablo, claro, pero sí te diré una cosa, ¿no? Que como dije antes, yo veo dos opciones: o una revuelta masiva, popular, sostenida, que realmente ponga mucha presión como mínimo para las elecciones, o analizar si vale la pena o no una intervención militar, pero sin una de esas dos yo creo que no funciona. Y Guaidó, en cuanto a la primera, ¿tiene el suficiente liderazgo para comandar esa revuelta masiva? Yo creo que lo está demostrando. A no dudarlo. Que en las condiciones en las que está sí. haciendo lo que hace, me parece que es realmente impresionante. Sí. Pero se está enfrentando a enemigos muy poderosos, y también creo que Maduro no creo que tenga todas las cartas él para decidir qué es lo que ocurre en Venezuela. No, nunca estuvo tan precario como ahora Maduro, ¿no? Antes de la publicidad, esta es mi última pregunta en este segmento. ¿Tú crees que se van a atrever a encarcelar también a Guaidó? Y si eso ocurriera, que a mí no me sorprendería, ¿cuál sería la represalia que tomaría, por ejemplo, Estados Unidos? Que siempre ha dicho, habrá una respuesta significativa. ¿Cómo ves eso, Pablo? Elliot Abrams dijo que incluso si se arrestaba a Guaidó no habría una intervención militar. Entonces, me imagino que estaríamos hablando de más sanciones. Ah, ha dicho eso. Sí, él ha dicho esto, y entonces
Eso no significa necesariamente una intervención militar, ¿no? Pero también hay que recordar que pueden ocurrir otras cosas allá. Puede haber una provocación, real o no real, sí. no sabemos por parte de quién tampoco, sí, correcto. que de alguna forma desencadene cosas que no están previstas, como ha ocurrido muchísimas veces en la historia también, sí, ¿no? sí. Así que yo creo que todo está muy en el aire. Yo creo que están haciendo un caso, sí. Por ejemplo, como el de Noriega, con vínculos al narcotráfico, etcétera, etcétera, y lo están preparando todo. Que lo vayan a hacer o no, es otra historia. Se verá, pero luego habría que definir también, porque en 30 años la manera como se gana una guerra ha cambiado sustancialmente. ¿Qué se entiende por una intervención militar? En su día con Bush papá eran 20.000 soldados en tierra, una invasión convencional. Ahora quizá no haga falta eso, ¿no? Quiero decir, podría hacerse una operación relámpago con tropas de élite que entran y salen, como ocurrió con Bin Laden en Pakistán de madrugada. Tienes que asegurar la paz, Jaime. La clave está ahí, porque obviamente no basta con llevártelos. Estados Unidos es el ejército más poderoso del mundo, sí. y sabemos quién va a ganar eso. Sí. ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Pero recuerda Irak. Yo estuve en Irak, y cuando entramos en Irak no hubo una reacción negativa contra las tropas americanas. No, al contrario. No hubo, ¿no? Sí, las recibieron bien y dijeron, oye, esto ha sido, nos decían a nosotros, ¿no? Esto ha sido un desastre, ha muerto mucha gente y realmente ha sido una desgracia, ¿no? Pero lo aceptamos como costo de que se haya sacado a Saddam Hussein. El problema no fue la invasión en sí. El problema fue que no hubo ningún tipo de interés en administrar la paz. Y cuando empezaron los saqueos, las venganzas, el crimen, etcétera, etcétera, fue ahí cuando empezó el descontento, y ahí salió la insurgencia, no antes. Entonces, en Venezuela, obviamente, si entras, tienes que utilizar mucha fuerza para asegurar la paz. Para asegurar la paz, supone que darte un tiempo, ¿no? Sí. Supone que darte un tiempo. Tenemos que ir un segundo a la publicidad. Estamos disfrutando de la gran sabiduría periodística de Pablo, que es una sabiduría forjada de muchos viajes y muchas guerras y muchos riesgos que él ha corrido. Después de la pausa vamos a conversar de esta fascinante novela de intrigas policiales, de independentistas catalanes y terroristas japoneses y agentes de la CIA que Pablo ha urdido con gran maestría. Está en Amazon, ¿no? Shinjiro. Regresamos con Pablo Gatto después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos disfrutando de la presencia de un gran periodista, venido desde Washington, es corresponsal de Univisión, ha trabajado ahí en todas las grandes cadenas periodísticas. Es Pablo Gatto, que acaba de escribir y publicar su tercera novela titulada Shinjiro. Es una gran novela. Muchas gracias. No sé si le hago justicia cuando digo que es una novela policial, porque también es una novela política, de espionaje. Y también sería insuficiente decir que es una novela sobre el independentismo catalán, ¿no? Pero algunos de los principales personajes tienen que ver con esa poderosa corriente política en Cataluña. ¿Qué te ha inspirado a escribir esta novela, querido Pablo? Pues me inspiró una entrevista que como periodista hice en Washington a un señor que es un contratista de la CIA, no trabaja para la CIA, pero es un contratista de la CIA, y un día después de una entrevista, estos personajes que realmente solo existen en Washington porque es la capital, es la Roma de hoy en día, ¿no? Y hay personas allá que realmente no las vas a encontrar en ningún otro lugar o no son muy habituales, y esta persona, según él, fue contratada por el gobierno español para secuestrar a gente de ETA en el sur de Francia y llevarlos ilegalmente a España. Y me contó con pelos y detalles cómo se hacía todo. Y entonces, hablando con él, con información muy buena que me dio, dije, bueno, pues... aquí hay una novela. Aquí hay una novela, sin duda, ¿no? Entonces, de hecho, esta es la segunda parte de la anterior, que se llama Unidad 120050. No la he leído, la anterior. Este se entiende perfectamente si no has leído el anterior, pero si lees el anterior vas a entender mucho mejor este. Okay. Y en base a todo lo que me dijo, se me ocurrieron estas dos formas que sería, desde mi punto de vista, usando mucho más la imaginación que no la fuerza, para conseguir este objetivo. ¿Y qué pasaría, digamos, ¿no? Y entonces, ese contratista de la CIA que tú conoces, que secuestraba terroristas etarras en Francia y los llevaba a España, contratado por el gobierno español. Sí. ¿Él inspira el personaje de Alan Pierce, el agente de la CIA? Correctamente. Sí. Y también el de Lajos Kovacs. Sí. ¿No? Que tiene una dualidad entre académico y como un Indiana Jones, pero de este mundo, digamos, ¿no? Hay una espía, mujer catalana, Elena Martorell.
¿Ella también tiene un correlato en la vida real? ¿Conociste alguna espía? Sí. Mira, casi todo, menos ciertos detalles, ¿no? Y obviamente la ejecución del plan. Sí. Casi todo está basado en gente que yo conozco, o en historias que he cubierto, o en información real. Por eso la idea es el tercer libro, todos tienen la misma estrategia, que es decir, bueno, pones una idea sí. y luego justificas cómo podría ocurrir eso. Por eso tiene 500 páginas, porque vas detalle en detalle, ¿no? No, era como ver una serie en Netflix, porque además tú aquí saltas de Barcelona a Washington a Madrid, y luego estás en Bogotá, y estás en Salvador Bahía, y estás en Tokio. Hay un terrorista japonés del Ejército Rojo. ¿Cuál es el plan que está en marcha? ¿Qué plan tienen que abortar Alan, el de la CIA, y Elena, la espía española, digamos? ¿En esta novela o en la anterior? En esta. En esta, obviamente, hay que leerse el libro, porque el título, claro, el título, digamos, tú te lo has leído, revela realmente el significado de todo lo que pasa en el libro, ¿no? El título es una palabra en japonés que significa espejismo, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces todo lo que ocurre es mucho más un espejismo que no una realidad, ¿no? Sí. Pero la CIA en concreto, o cualquier servicio de inteligencia occidental, yo creo que está muy interesado en todos estos temas, porque tienen amenazas muy serias en el mundo, como el fundamentalismo árabe o islámico, digamos, ¿no? Entonces no les interesa que los países se desestabilicen y se desintegren, porque tendrían que tratar con fuerzas policiales que no están preparadas para este tipo de cosas, ¿no? Aparte ya de todo el tema del respeto a la constitución de un país democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero aquí está descrito con gran maestría el independentismo vasco, ¿no?, que quiere convertir a Euskadi en una república independiente de España, y el catalán, ¿no? Y ambos, me parece, justifican en cierta medida la violencia para alcanzar esa agenda. Claro, sin duda, ¿no? Y el caso de estas, porque para, obviamente, los que no han leído, es la historia de un grupo rebelde dentro de ETA que no quiere entregar las armas, que no se quiere rendir. Dice, mira, lo hemos intentado durante unos años, no nos ha llevado lo que nosotros queríamos, y de hecho el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, acaba de enviar 5 bombas el mes pasado, recuperando un poco este tema, diciendo, bueno, hay gente que ya no está contenta con el resultado de todo esto. O las FARC. O las FARC, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que los viejitos firmaron la paz, pero los jóvenes siguen matando y secuestrando. Absolutamente, ¿no? O sea, que esto pasa aquí también con la ETA, ¿no? Totalmente, ¿no? Y entonces son grupos que a lo mejor están desencantados de todo este proceso, quieren regresar a lo que eran, y ven como la violencia como una forma de conseguirlo, pero la violencia en sí puede ser perjudicial para su propósito, a menos que tenga una estrategia mucho más profunda y mucho más inteligente, ¿no? Porque la violencia en sí no se lo va a garantizar, pero digamos, crear una crisis política de tal magnitud que obligue al gobierno español, digamos, a hacer un referéndum sobre este tema, es otra historia, ¿no? ¿Es verdad que estuvieron a punto de matar al rey Juan Carlos, al rey emérito que ya abdicó? ¿Es verdad que lo tuvieron en la mira telescópica? Sí, según la gente de ETA, lo tuvieron en la mira telescópica, si no me equivoco, fue en Mallorca. ¿Y no se atrevieron a disparar? No se atrevieron a disparar, y milagrosamente salvó su vida. Mira. Hay un personaje, creo que en la página 385, por aquí lo marqué, que se llama Gina Montaner, policía catalana, honorable. ¿Tú sabes que hay una Gina Montaner? Sí, pero es pura coincidencia. Porque es no amiga. hay ningún mensaje subliminal. Ah, ya. Es amiga mía, es una gran escritora española. Espero que lo compre. ¿Ah? Espero que lo compre. La hija de Carlos Alberto y Linda Montaner. Yo dije que de pronto está Gina Montaner aquí, eso fue un momento fantástico en la novela. No, por suerte es un gran personaje, un personaje de honor, ¿no? Efectivamente. Como corresponde. Claro. Pero no es tu amiga. No. Ah. No. Yo pensé que te habías enamorado de ella, que le estabas mandando un mensaje cifrado. No. Yo hago eso con mi novela. Digo, bueno, casualidad. Esta es una paloma mensajera que Pablo le envía a Gina. No. Ahora, una cosa que está muy bien lograda en Shinjiro son los diálogos. O sea, cuando tú te pones a dialogar como mexicano, es verdad. Y cuando te pones a dialogar como colombiano, es verdad. Y como catalán, lo mismo. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo has logrado ese oído musical para los diálogos? Eso ha sido un trabajo, un esfuerzo muy grande. Muy difícil, ¿eh? Porque ha habido mucha gente que me ha ayudado,
y he tenido que pasar todos estos textos a mexicanos. Por ejemplo, hay también diálogos entre salvadoreños, pero Sí. además de pandillas. Entonces no solamente es el español del Salvador, sino mucha jerga, mucho slang Ya de decía, pandillas. o sea que lo has trabajado mucho. Muchísimo. También la parte colombiana, la parte mexicana, Claro. la parte española. Todo ha estado el lenguaje muy estudiado para que Me intente representar me bien impresionó. esto, ¿no? Yo también soy escritor y cuando en una novela los diálogos fallan y los personajes no hablan de una manera real, creíble, todo naufraga. O sea, Sí. son fundamentales. Sí, tú- y hay un personaje que se llama Olivia, que es una sicaria básicamente, que entonces tiene como una doble personalidad. Sí. Por una parte, una persona que es periodista Sí. aquí en Miami, y esto sí está inspirado en una persona real, pero Sí. con un poco de ficción en medio. Claro. Que por una parte se expresa como muy educadamente, pero por otra parte con un lenguaje barrio bajero, porque es parte de un cartel. Sí, sí, exacto, digamos, ¿no? exacto. Y has estado en Tokio porque Sí. me dieron ganas de... Nunca fui a Tokio, pero hay mucho de Tokio aquí, Sí. ¿no? Y todo lo que está escrito ahí es verdad, es una sociedad fascinante, ¿no? Pero también hay terroristas en Tokio. Bueno, hubo muchos terroristas, ¿no? Ahora es una sociedad muy pacífica, Sí. pero tuvo el ejército el rojo japonés, Sí, sí. ¿no? Y también, de nuevo, ahí hay ciertos grupúsculos Sí. que están como descontentos con lo que está pasando, Sí. y nunca sabes qué es lo que puede ocurrir. A mí me parece importante el tema del independentismo Esto. también por dos cosas, ¿no? Primero, porque Dinos, por favor. la gente no tiene en el radar el independentismo aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, y lo hay. Por ejemplo, la ex candidata a vicepresidenta con McCain, Sarah Palin, Sarah Palin, de Alaska. de Alaska. Su marido era miembro del Partido Independentista de Alaska. Yo no tenía idea. O sea, quieren convertir a Alaska en un país independiente de Estados Unidos. En Hawái los hay, en California los hay, en Nueva Inglaterra los hay, en Vermont, y hay que recordar que Texas fue un país independiente durante 10 años. Y desde aquella hay un movimiento, porque ellos dicen que los unieron a Estados Unidos ilegalmente, y hay un movimiento para independizarlos. Y en ese momento, por ejemplo, Rick Perry, que es el actual secretario de Energía, Sí. en el 2012 fue un evento de este grupo que se llama Texas Republic, Sí. o República de Texas, que fue el original que tuvieron esta independencia durante los 10 años, y le preguntaron, bueno, era gobernador de Texas en ese Sí, momento. lo recuerdo, fue candidato presidencial. Exactamente. ¿Qué opina usted de eso? Y él dijo, bueno, si Washington literalmente sigue metiendo mucho las narices en nuestros asuntos, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? O sea que, ¿tú crees que lo que está ocurriendo en el País Vasco, en Cataluña, en algunas regiones al norte de Italia, no sé si en algunas regiones al norte de Francia, colindantes con Bélgica, En toda Europa hay movimientos toda Europa, independentistas. toda Europa, podría ocurrir también aquí en América más o menos pronto? O sea, californianos que no quieran ser parte de Estados Unidos o tejanos que tampoco. Mira, en Latinoamérica también hay el fenómeno este. Por Pero cierto, eso si no lo puede ser verdad. Si quieres lo tocamos después, pero Sí. para responder exactamente a tu pregunta, yo diría que es un tema que, aunque hay muchos más simpatizantes de lo que parece, el FBI, hay un grupo que se llama Sovereign Citizens, que son los que no creen en el gobierno americano, que incluso han matado policías, han matado funcionarios. Sí. Tienen, según el propio FBI, es un grupo terrorista doméstico, tiene 100.000 afiliados y tienen 200.000 simpatizantes. Cuando Rick Perry hizo esas declaraciones, Sí. hicieron una encuesta en Texas, Sí. y el 20% de las personas apoyaban la independencia de Texas. Eso estamos hablando de 7 millones de personas. Entonces, ¿En serio? sí, 7 millones de personas. La independencia de La Estados independencia de Unidos. Estados Unidos. El 75% en contra y aproximadamente el 20% a favor. Entonces, Houston, Dallas, San Antonio, Austin. Y además ahí están las armas en Texas, ¿no? por supuesto. Como ¿no? tú sabes, Claro. si hay un estado que es pistolero, es Texas. Pero el peligro para que yo veo ahí Sí. no es que mañana vaya un estado de los Estados Unidos a declararse independiente. El peligro que yo veo es que en estos momentos este país tiene enemigos muy poderosos, ¿no? Sí. Que son expertos en dividir. Los a la rusos, gente. pues los rusos. Corea del Norte Están también, conspirando, Irán, etcétera, claro. ¿no? Entonces son personas que son expertas en este tema, y si tú tienes este caldo de cultivo Sí, que sí. está ahí pero todavía no se ha movido mucho, tú puedes infiltrar a una persona, Sí. tú puedes financiarlo, Exacto. tú puedes plantar a gente dentro, tú puedes comprometerlos como Sí, se ha sí, hecho sí. con otra gente. Tú Todo puedes, lo que hacen en Ucrania, digamos. en todo el mundo. Sí. Campañas de desinformación masiva y crear sus páginas de internet. Entonces puedes crear más división todavía, que puede añadir a la Sí. que hay, con consecuencias que nadie puede prever. Consecuencias trágicas. Hay un libro fantástico, un ensayo de Vargas Llosa de cómo él viajó de la izquierda al liberalismo, que se llama La llamada de la tribu. Qué peligro el nacionalismo, ¿no? Es decir, casi todas las guerras, las peores guerras que ha librado la humanidad,
provienen del nacionalismo y del fanatismo religioso, ¿no? Ahora, hay también nacionalismo separatista, independentista en América Latina. Yo no creo, Pablo. Sí lo hay. Hay, por ejemplo, bueno, para empezar, cómo se creó Panamá, separándose de Colombia. En Bolivia tenemos la parte de Santa Cruz, que hay un sector que quiere independizarse Santa de Bolivia. Cruz no quiere, sí, porque eso es la parte rica. Tenemos en Chile tenemos el tema de los mapuches, también en Argentina con la Patagonia, en la misma Venezuela, si no tengo entendido mal, una zona que se llama Zulia, donde también hay movimientos independentistas. Los en México, no sabía yo que los maracuchos se quieren independizar. en México está Yucatán, está Nuevo León, está Chiapas. No es que estén en la calle protestando, pero hay ese sentimiento larvado. Claro, mira, Milosevic en Yugoslavia. Sí. Yugoslavia era un país, para ser comunista, muy avanzado, muy rico. Sí, sí. ¿no? Ibas allá y parecía Europa occidental, Bajo sinceramente. Tito era Joseph Tito. Exactamente, Sí. pero Milosevic era el presidente de Yugoslavia en el momento en que empezó la guerra, digamos, ¿no? A veces solo falta que llegue un demagogo. Un demagogo. Para empezar a azuzar todas esas divisiones internas que hay. Claro. Y nunca sabes dónde va a llegar. Oye, ¿quién se imaginó que se iba a caer la Unión Soviética? Nadie. Nadie. ¿Quién se imaginó que iba a caer el muro de Berlín? Nadie. Hasta la CIA se enteró por televisión. Sí. ¿Quién se imaginó que Gran Bretaña se iba a estar separando de la Unión Europea? Nadie. ¿Quién se imaginó que iba a haber una primavera árabe que iba a acabar con todos esos gobiernos temporalmente Cosas dictatoriales? completamente inimaginables. Y ocurrieron. ¿Quién se imaginó que iba a ganar Trump? Exactamente. Bueno. Exactamente. Muchas personas nunca lo creyeron posible y hoy es el presidente de los Estados Unidos. Le tomaban el pelo, decían esto es un reality show y ahí está. Y se puede reelegir, ¿eh? Se puede reelegir. Por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, ha sido fascinante conversar contigo. Los invito cordialmente a que lean esta gran novela, ¿eh? Una gran novela, Shinkiru. ¿Estás escribiendo otra? Sí, la cuarta. Acabándola. Esta es sobre fundamentalismo islámico. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias de corazón por haber venido. Has superado mis expectativas con la novela primero. Y yo soy un lector voraz. Me has acompañado muchas noches. Has estado con Silvia y conmigo en la cama, Pablo. Y ha sido un triunvirato feliz, feliz. Gracias. El libro estuvo al nivel. Pero fantástico, fantástico, fantástico. De veras, de veras. Gran libro, grandes personajes, el poder, la política, el espionaje, son temas que a mí me fascinan, desde siempre. Nos vemos en Washington. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Washington? Más de 20 años ya. Así que te esperamos allá. Gran ciudad, yo viví 3 años ahí. Escribí mi primera novela ahí, ¿Ah, sí? en la biblioteca de la Universidad de Georgetown, cuando no había computadoras. Qué años aquellos, ¿no? ¿Te ha tratado bien Washington? Muy bien, muy bien. Se nota que conoces la ciudad y Maryland y todo eso. ¿Cuál es tu barrio? Yo vivo en Alexandria, que está justo frente a Virginia. Washington, el área metropolitana. Cruzando el río. Sí, pero Washington es una ciudad curiosa porque los americanos sí van, los turistas europeos o latinoamericanos generalmente no van, o van un día a sacarse la foto delante de la Casa Blanca, Sí. pero realmente es una ciudad que tiene tanto que ofrecer, pero tienes que estar allá y entenderlo. Sí. Porque hoy es la Roma imperial, Sí, es sí. Washington, ahí es donde está ocurriendo todo, pero no solamente en política y en diplomacia, sino en arte, en cultura, pero no lo ves así a simple vista. Tienes Sí. que estar allá, tienes que conocerlo y ahí ves una cantidad de personajes que muchos se convierten en novelas que realmente en otros lugares sería casi imposible Es el encontrarlos. centro del poder, la capital política del mundo, ¿no? Gracias, Pablo Gatto, un gran periodista. Véanlo en Univisión, léanlo en Shinkiru, que está en Amazon. Un aplauso para Pablo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa.